Hola a mi amada gran familia, aquí está Ye, de nuevo con ustedes. Dicen que el árbol quiere paz, pero el viento no cesa. La vida de Ye, en estos últimos días, ha sido una verdadera tormenta que parece no tener fin. Justo cuando pensaba que después de tantos problemas mi ex esposa me dejaría encontrar un poco de tranquilidad, la realidad me golpeó de nuevo. Ella continúa regresando para causar alboroto, creando situaciones tan absurdas que uno no sabe si reír o llorar. El ambiente en casa está tenso como una cuerda a punto de romperse. Estoy agotado de verdad, pero sé que no estoy solo en esta batalla. En medio de este huracán de chismes y conflictos, la presencia de Huyen ha sido como un bálsamo, una brisa fresca que lo cura todo. Huyen no solo es una mujer dulce, sino que posee un corazón de oro y esa bondad es su tesoro más valioso. Quizás haya gente ahí fuera que la juzgue duramente por ser divorciada y criar sola a su hijo. Pero para mi familia, y especialmente para mi madre, ese pasado no significa nada. No es ninguna barrera. Mi madre, la mujer más comprensiva, sabia y profunda que he conocido, ha visto el verdadero ser de Huyen. A mi madre no le importan los prejuicios anticuados de la sociedad. A ella solo le importa quién trae verdadera paz y felicidad al corazón de su hijo. Ella adora a Huyen, quiere a su hijo como si fuera propio y valora inmensamente el sacrificio silencioso que Huyen hace por mí. Y ahora, cuando el acoso de mi ex esposa ha cruzado todos los límites de la paciencia, la matriarca de la familia ha decidido que ya basta. Mi madre no se quedará de brazos cruzados viendo cómo nos intimidan. Ella ha trazado un plan para poner fin a esta historia de una vez por todas y devolver la tranquilidad a nuestro hogar. ¿Qué hará mi madre? ¿Será una conversación razonable y sentimental o tomará una medida drástica y contundente que dejará a la otra parte sin palabras? Todo se revelará en el video de hoy. Les aseguro que habrá momentos que los harán aplaudir de emoción. No se pierdan ni un segundo de esta historia. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones ahora mismo para ser los primeros en presenciar esta lección maestra de mi madre. Vamos a ver y a apoyar la verdadera felicidad. Si la vida fuera una larga serie de televisión llena de matices claros y oscuros, entonces mi familia probablemente esté atravesando los episodios más dramáticos y sofocantes de la temporada. Saben, yo, ingenuamente, pensaba que después de tantas tormentas, después de tantas rupturas y reconciliaciones fallidas, y ahora que las heridas del corazón comenzaban a cicatrizar el pasado, finalmente se había quedado dormido para dar paso a los nuevos brotes de esperanza. Pero no, la codicia humana es a veces tan profunda e insondable como el fondo del océano, y mi ex esposa ha aparecido una vez más agitando la paz, esa paz tan frágil que todos en casa nos esforzamos por cultivar día tras día. Esta vez la historia no se desarrolló a través de ruidosas llamadas telefónicas o mensajes provocadores. No, ella tuvo la audacia de presentarse en persona en el lugar más sagrado para nosotros, la casa de mis padres. Entró con un aspecto demacrado, con los ojos llenos de lágrimas, y comenzó a interpretar un guión que probablemente había ensayado meticulosamente frente al espejo. Dijo que sentía un arrepentimiento tardío, que después de todo se había dado cuenta de que la familia es lo más importante y que deseaba pegar los pedazos rotos del espejo, que quería volver para cuidar de mis padres y cuidar de mí. Al escuchar esas palabras tan dulces, si uno fuera un extraño o alguien de corazón ingenuo, tal vez se habría dejado ablandar fácilmente por esas lágrimas de cocodrilo.
Sin embargo, ella olvidó un detalle crucial. La persona sentada frente a ella no era una desconocida, sino mi madre. Mi madre, una mujer que ha probado todos los sabores amargos y dulces de la vida, que ha usado toda su juventud para proteger este hogar, posee una visión penetrante y casi milagrosa. Ella vio a través de la oscura intención oculta tras esa máscara de perfección desde el momento en que ella cruzó el umbral de la puerta. Mamá la conoce demasiado bien. Ella sabía que el llamado amor o ese arrepentimiento del que mi ex esposa hablaba sin parar no era más que una trampa sofisticada. Ella no regresó porque todavía me amara, ni por piedad filial hacia mis padres, sino porque olió que yo me estaba levantando de nuevo, vio que yo empezaba a acumular algunos bienes y que mi carrera estaba floreciendo. El objetivo final de esta obra teatral de La hija pródiga era simplemente apoderarse de mis bienes y beneficiarse a sí misma. El ambiente en la sala de estar era tan tenso como una cuerda de violín a punto de romperse, tan sofocante que casi se podía escuchar el suspiro pesado de mi padre. Pero entonces, mi madre rompió ese silencio. Su voz no era alta, no gritó escandalosamente como lo harían las mujeres conflictivas en el mercado. Por el contrario, su tono era suave pero firme como el acero, y cada palabra que pronunciaba era como una aguja pinchando esa máscara de hipocresía. Mamá no dudó en expresar su punto de vista francamente frente a esa ex nuera llena de cálculos. Dejó muy claro que esta familia no necesita afectos que se midan en bienes materiales, ni necesita a una mujer que solo conozca el valor del dinero y olvide el valor de la lealtad. Y justo en ese momento culminante, mi madre mencionó a Huyen, la chica a la que mi madre ha considerado secretamente como su propia hija desde hace mucho tiempo. Mamá no mencionó a Huyen para hacer una comparación mezquina, sino para afirmar el valor fundamental de un ser humano. Frente a mi exesposa, mi madre declaró con orgullo que Huyen es una mujer de una bondad poco común. Puede que Huyen no sea rica, puede que lleve sobre sus hombros la carga de ser madre soltera y un pasado difícil, pero Huyen tiene un corazón de oro puro. Mi madre la miró a los ojos y le dijo que yo soy verdaderamente afortunado, que es una bendición inmensa tener a Huyen a mi lado en los momentos más oscuros y difíciles. Huyen llegó a mí cuando yo tenía las manos vacías, cuando no tenía nada más que las cicatrices de la vida, y ella me cuidó y me amó con una amabilidad desinteresada. Esa es la nuera que mi madre valora. Esa es la mujer que merece disfrutar de una felicidad completa. Las palabras de mi madre cayeron como un jarro de agua helada sobre los viles cálculos de mi ex esposa, dejándola atónita y sin palabras. Mi madre afirmó categóricamente que ella la entiende y que también entiende a Huyen. Quien viene por dinero se irá cuando el dinero se acabe, pero quien se queda por amor y lealtad no se moverá ni aunque lleguen huracanes. El desenlace de ese encuentro quedó sellado desde que mi madre abrió la boca. Ella rechazó rotundamente la propuesta de volver decidida a proteger la felicidad actual de su hijo y a no permitir que nadie bajo ninguna circunstancia lastime a Huyen o rompa la paz que la familia tiene ahora. Con la actitud de una verdadera matriarca llena de dignidad, pero también muy cortés, mi madre invitó a mi ex esposa a marcharse. La puerta de esta casa siempre está abierta para las personas bondadosas, pero se ha cerrado para siempre con candado para aquellos con intenciones interesadas. Ese fue el mensaje final y más poderoso que mi madre envió. Mi exesposa tuvo que salir por la puerta tragándose su vergüenza, con su plan perfecto completamente derrumbado ante la visión de rayos X y el amor incondicional de mi madre por su hijo. Esta historia no es solo un asunto privado de mi familia,
sino una lección profunda sobre cómo juzgar a las personas y sobre cómo el valor de la bondad siempre triunfará sobre la astucia y el engaño. He grabado todo este desarrollo dramático en mi video más reciente, los invito a todos a verlo para que sean testigos de lo maravillosa que es mi madre. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para apoyar a nuestra familia. Hoy el cielo parece más azul, el sol brilla con un dorado más intenso que de costumbre, pero quizás la luz más cálida que está reconfortando mi corazón. En este momento no proviene del sol, sino de la presencia de una mujer grandiosa, mi madre. Hoy me siento desbordado de felicidad, una alegría que recorre cada célula de mi cuerpo al ver el coche familiar de mamá detenerse frente al portón. Ella llegó sin previo aviso, como un ángel de la guarda que siempre aparece justo cuando sus hijos más lo necesitan, trayendo consigo la fuerza del amor incondicional para disipar las nubes negras que mi ex esposa ha intentado sembrar sobre este pequeño hogar en los últimos días. Mamá entró a la casa cargada de cosas, pero el regalo más especial que sostenía con tanto cuidado en sus manos no era para mí, sino para la pequeña Maya, la hija de Huyen. Era una muñeca preciosa con cabello dorado y brillante, vestida con un traje espléndido como el de una princesa. En el momento en que mi madre se inclinó, entregando con ternura la muñeca a Maya, y viendo a la niña sonreír con deleite, sentí un nudo en la garganta y mis ojos se humedecieron. Ese gesto, aunque pequeño, tenía un significado inmenso. No era simplemente un juguete. Era una declaración silenciosa pero poderosa de mi madre. No solo acepta a Huyen, sino que abre sus brazos amorosos para proteger también a la hija de ella. Mi madre no duda, no hace distinciones. Ella ama todo lo que pertenece a la mujer que su hijo ama. Esa inmensa generosidad hace que la respete y admire más que nunca. Pero el propósito del viaje de hoy no era solo visitar a su nieta o dar regalos. Mamá vino por Huyen. Con la intuición aguda de una mujer sabia, mi madre entiende mejor que nadie las tormentas emocionales que Huyen lleva por dentro. Ella sabe que la aparición repentina y calculadora de mi ex esposa, junto con sus palabras sarcásticas y esa falsa actuación de querer reparar el espejo roto, seguramente han herido a Huyen. Mamá temía que Huyen estuviera triste, que se sintiera insegura sobre su posición o que temiera que mi familia se tambaleara ante el ataque de mi ex. Por eso mamá dejó de lado todo su ajetreo en el campo para venir aquí con el único propósito de ser el pilar espiritual para su futura nuera. Me quedé observando desde lejos en silencio la conversación entre las dos mujeres más importantes de mi vida. Mamá tomó las manos temblorosas de Huyen, mirándola con ojos llenos de afecto y profunda empatía. El ambiente en la habitación se volvió denso, no por tristeza, sino por la emoción que flotaba en el aire. Mamá consoló suavemente a Huyen. Cada palabra suya era como agua fresca, regando un alma seca por la ansiedad. Le dijo que el pasado es pasado y que nadie tiene derecho a usarlo para dañar el presente. Le afirmó con firmeza a Huyen: «Hija, no te preocupes por esa mujer. A mis ojos y en el corazón de esta familia, solo tú eres la nuera que yo reconozco. Hace tiempo que te considero una hija de esta casa y nadie podrá reemplazar tu lugar». Al escuchar eso, vi cómo los hombros de Huyen temblaban y las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron. Pero eran lágrimas de felicidad, de alivio absoluto. Huyen se quitó un peso enorme de encima. Se sintió protegida, amparada y, lo más importante, reconocida. Las palabras de consuelo de mi madre no eran vacías. Llevaban el peso del amor maternal y de la rectitud.
Huyen miró a mi madre con infinita gratitud y supe que el vínculo entre suegra y nuera, esa relación a menudo considerada la más complicada del mundo, se había vuelto indestructible bajo este techo. Huyen se sintió feliz, una alegría sencilla pero inmensa, al saber que no está sola en esta batalla por su felicidad. Después de tranquilizar a Huyen, mamá me llamó a un rincón aparte. En ese momento la mirada tierna de antes fue reemplazada por la firmeza y seriedad de la matriarca de la familia. Me miró directamente a los ojos y dijo: «Ye, haré todo lo que esté en mis manos con toda mi capacidad para que tú y Huyen puedan estar juntos de manera oficial y digna. La felicidad de ustedes es lo más importante para mí ahora». La promesa de mamá me inyectó una fuerza renovada. Sé que mi madre no habla por hablar, es una mujer de palabra, y cuando decide proteger a alguien, lo hace hasta el final. Sin embargo, mamá no olvidó recordarme mi responsabilidad como el hombre de la casa. Me aconsejó que fuera absolutamente firme, que mantuviera la cabeza fría ante los trucos de mi ex esposa. Enfatizó que necesito resolver el divorcio de una vez por todas y rápido. La indecisión solo alarga el sufrimiento. Debes actuar con decisión para proteger a Huyen y a Maya. No dejes que la debilidad lastime a la mujer que te ama. Me enseñó. Sus palabras calaron hondo. Entendí que estaba preocupada por mí, temiendo que yo dudara por viejos sentimientos o por miedo a los problemas. Asentí aceptando su consejo, con el corazón lleno de determinación. Le prometí que seguiría sus instrucciones. Pero para ser honesto, en mi interior todavía sentía un poco de confusión e impotencia. No sabía por dónde empezar a desenredar este lío de la mejor manera. Como todos saben, mi exesposa no es alguien fácil. Ella es extremadamente tóxica, astuta y no conoce la vergüenza. Está dispuesta a usar cualquier truco, desde llorar y suplicar hasta amenazar o difundir rumores falsos para causar caos con el único fin de agotar a mi familia y obligarme a ceder. Su acoso es como una espina que, aunque la arranques, vuelve a crecer, impidiendo que Huyen y yo tengamos un solo día de paz completa. Temo que si soy demasiado duro, ella haga una locura que dañe el honor de la familia o asuste a Huyen. Al ver la duda y la preocupación pasar por mi rostro, mamá pareció leer cada uno de mis pensamientos. Puso su mano sobre mi hombro, apretándolo suavemente para transmitirme valor. Sus ojos brillaron con una determinación feroz que rara vez he visto. Me dijo con voz tranquila pero llena de autoridad: «Tú solo preocúpate de hacer tu parte de cuidar bien a Huyen y a Maya. En cuanto a esa mujer, déjamela a mí. Yo me encargaré de resolver todo por ti». Esa frase fue como una declaración de guerra contra todo lo malo que nos acecha. Mamá, esa mujer que ha trabajado duro toda su vida tan gentil, ahora está lista para sacar las garras para defender la felicidad de su hijo. Miré a mi madre y una emoción indescriptible me invadió. Sentí amor por su sacrificio a su edad y admiración por su valentía. Con mamá, aquí siento que tengo un ejército entero respaldándome. Ella no es solo una madre, es la general, la jueza y el ángel guardián de esta familia. Creo en ella, creo en su juicio y en su capacidad para manejar las cosas con razón y sentimiento. Con su promesa, sé que el día en que mi familia esté libre de problemas, el día en que pueda tomar la mano de Huyen y caminar hacia el altar con la cabeza en alto, no está lejos. Familia, esperen a ver qué sucede. Esperen a ver qué carta maestra jugará mi madre, la mujer más poderosa de la casa, para acabar definitivamente con el acoso de mi exesposa y devolvernos la paz. Estoy seguro de que será una limpieza dramática y convincente.
Por ahora, al ver a Huyen y Maya riendo felices junto a mamá, sé que soy el hombre más afortunado del mundo. Esta felicidad, mamá y yo, la protegeremos a cualquier precio. Gracias a todos por seguirnos y apoyarnos. Continúen acompañando a Ye en los próximos días para ser testigos del poder del amor familiar y la justicia. Como todos saben y han seguido en el viaje de Ye durante todo este tiempo, la paciencia humana siempre tiene un límite. Y para mi madre, una mujer que ha vivido toda su vida por su esposo e hijos, siempre poniendo la tolerancia en primer lugar para mantener la armonía, ese límite finalmente se rompió ante la desmesura y el descaro absoluto de mi ex esposa. Incapaz de seguir sentada viendo cómo la frágil felicidad de su hijo y de su futura nuera, la dulce Huyen, era amenazada día tras día, mamá decidió dar un paso audaz y definitivo, enfrentar directamente la tormenta para recuperar la paz. Esta mañana, mamá tomó el teléfono, sus dedos delgados temblaban ligeramente mientras se deslizaban por la pantalla hasta detenerse en ese número que debería haber sido borrado de la memoria hace mucho tiempo. Respiró hondo, recuperando la calma y la dignidad de una matriarca, y presionó el botón de llamada. Al otro lado de la línea contestaron con ese tono coqueto y fingido de siempre, pero mamá no le dio oportunidad de actuar a través del teléfono. Sin rodeos, la citó en una cafetería tranquila ubicada en las afueras de la ciudad, un lugar con poca gente para evitar miradas curiosas. Mamá quería una conversación franca cara a cara entre dos mujeres para resolver de una vez por todas viejos rencores y devolver la limpieza y la tranquilidad a este hogar. Mamá llegó a la cafetería muy temprano, eligiendo un rincón discreto donde pudiera observar todo, pero manteniendo la privacidad necesaria. Una taza de té caliente descansaba sobre la mesa con el humo subiendo en espirales, pero parecía que ese calor no podía disipar el frío y la ansiedad que reinaban en su corazón en ese momento. Mamá se sentó allí inmóvil como una estatua, esperando con paciencia. Pasaron 15 minutos 30, luego 45. Las manecillas del reloj avanzaban pesadamente. El té en la mesa se había enfriado hacía mucho, volviéndose tan amargo como los sentimientos de una madre preocupada. Tuvo que pasar exactamente una hora completa para que la figura de esa mujer apareciera. Entró en la cafetería con paso pausado, despreocupada, sin mostrar en su rostro ni una pizca de prisa o remordimiento por haber hecho esperar a una persona mayor durante una hora entera. Solo ese pequeño detalle fue suficiente para que mamá sacudiera la cabeza con decepción, evaluando en silencio que la conciencia y la educación mínima de esta persona habían desaparecido por completo. Ella arrastró una silla y se sentó frente a mamá, esbozando una sonrisa forzada e industrial, y pronunció la palabra mamá, que sonó tan agria y fuera de lugar. Pero la madre de Ye levantó la mano inmediatamente para detenerla. Sus ojos ya no la miraban con el cariño o la indulgencia del pasado, ahora solo había severidad, distancia y alerta. «No me llames madre», resonó su voz baja pero clara, en cada sílaba firme como un martillo golpeando la mesa. «Hoy no te he citado aquí como suegra y nuera, porque ese título sagrado murió el día en que cruelmente abandonaste a Ye para seguir el llamado del dinero. He venido aquí como una madre que extiende sus brazos para proteger a su hijo de los peligros». Mamá fue directo al grano sin dejarle ninguna oportunidad de manipular la historia a su antojo. Le dijo sin rodeos que ya no la consideraba parte de la familia, que no quedaba ningún vínculo emocional ni de parentesco. Le pidió que conservara el último rastro de dignidad de una mujer, que dejara en paz a Ye y permitiera que Huyen, la mujer bondadosa que ahora está al lado de Ye,
viviera feliz. Mamá mencionó a Huyen con todo respeto y amor. Cada palabra suya era una afirmación tácita de que el lugar de la nuera en la familia pertenecía completamente a Huyen, una persona que la superaba 1000 veces tanto en carácter como en alma. Sin embargo, tal como mamá había predicho, ella comenzó a usar sus viejos trucos interpretando nuevamente la escena de las lágrimas de cocodrilo. Empezó a sollozar intentando inclinarse para tomar la mano de mamá, contando viejos recuerdos diciendo cuánto amaba todavía a Ye, y que todos cometen errores, rogando que mamá abriera su corazón compasivo para darle a ella y a Ye la oportunidad de volver. Pintó un escenario de reunión familiar con los hijos, teniendo a ambos padres una felicidad completa. Si hubiera sido antes, cuando aún no veíamos su oscuro corazón, tal vez mamá se habría conmovido. Pero ahora, mirando esos ojos que se movían constantemente y esas lágrimas secas sin emoción real, mamá solo vio una falsedad espeluznante. Mamá retiró la mano como si hubiera tocado una espina, rechazándola categóricamente. Genio y figura hasta la sepultura. La gente no cambia. Ya conozco demasiado bien tu naturaleza. No vuelves porque ames a Ye, sino porque ves que se ha levantado después de la caída, ves que empieza a tener bienes. Lamentas haber cortado ese árbol que cruelmente talaste y que ahora vuelve a brotar verde y fuerte. Mi familia no se atreve a aceptar este arrepentimiento lleno de cálculos. Detente ahora mismo. Al darse cuenta de que las súplicas y los llantos no podían mover la actitud firme como una montaña de mamá, y al entender que la puerta para volver a la casa de Ye para cavar oro estaba cerrada con múltiples candados, ella cambió de actitud a una velocidad vertiginosa. La sonrisa forzada se apagó su rostro, se endureció volviéndose frío y descarado hasta dar miedo. La máscara de esposa arrepentida cayó revelando su verdadera forma, una persona de codicia insaciable y egoísmo. Miró directamente a la cara de mamá sin ningún respeto por su edad y soltó amenazas que apestaban a dinero. Muy bien, si ya no hay afecto, entonces no necesito seguir actuando como la nuera filial. ¿Quieres que deje en paz a tu hijo y a esa pequeña Huyen? Está bien, pero con una única condición. Hizo una pausa, sonrió con desdén desafiante y escupió cada palabra. Debo recibir la parte de los bienes que por derecho me pertenece. Lo que Ye ha ganado en este tiempo, yo también contribuí espiritualmente. Si no me dan la cantidad de dinero que exijo, juro que no dejaré en paz a tu familia. Causaré problemas, haré un escándalo hasta que no puedan soportarlo más. No me culpen por ser cruel. Al escuchar esto, mi madre se quedó atónita. No estaba sorprendida por su codicia, eso ya lo sospechaba vagamente, sino por el descaro, por la falta absoluta de vergüenza y moral de la mujer que una vez la llamó madre, que comió en su mesa y durmió en su casa. Resulta que todas las palabras de amor, de nostalgia, de querer reparar la familia, eran solo un preludio vulgar para una negociación despiadada. A sus ojos, el amor conyugal, la ética humana y el respeto a los mayores no valían nada comparados con el peso del dinero frío. Mamá la miró y su mirada ya no era de ira, sino que se transformó en una lástima extrema. Lástima por una vida que solo conoce lo material y vil, lástima por un alma podrida desde adentro sin cura posible. Mamá se dio cuenta de que con este tipo de persona todos los consejos, la moral o los sentimientos son palabras al viento sin sentido. Ella realmente había perdido su parte humana, dejando solo la parte animal llena de instinto codicioso. Mamá suspiró un suspiro cargado de decepción y hastío.
No quería discutir ni una palabra más con esta persona porque hablar más solo ensuciaría sus oídos y rebajaría su propio valor. Mamá se levantó en silencio, tomó su bolso manteniendo una compostura increíble. Dejó el billete para pagar el té, que no había bebido, sobre la mesa, y la miró por última vez con ojos llenos de desprecio, pero también de impotencia ante la maldad. Eres digna de lástima. Viviendo solo para el dinero, considerando al dinero como tu padre y tu madre, nunca entenderás cómo se escriben las palabras felicidad. La vida te enseñará la lección que yo no necesito enseñarte. Mamá dio media vuelta y se marchó. Su figura pequeña pero resistente cruzó la puerta de la cafetería dejándola sentada allí con sus oscuros cálculos y su cara de resentimiento. Los pasos de mamá al irse eran un poco pesados. Se sentía impotente, no por miedo a sus amenazas, sino por darse cuenta de que esta batalla sería más larga y ardua de lo que pensaba. ¿Cómo lidiar con alguien acorralado, imprudente y descarado? ¿Cómo proteger a Ye y a Huyen completamente ante la ambición de alguien que no tiene nada que perder más que su codicia sin fondo? Mamá regresó a casa con el corazón lleno de preocupaciones, pero yo creo que el silencio de mamá al irse no fue una rendición. Es la calma antes de la tormenta. Mamá ha visto claramente al enemigo, ha captado sus debilidades y su naturaleza, y seguramente encontrará la manera de proteger a su familia. Esperemos todos saber hacia dónde se dirigirá esta guerra legal y psicológica en los próximos días. Mamá había vuelto. Su andar era un poco lento, su rostro estaba marcado por el cansancio tras ese tenso enfrentamiento, pero sus ojos aún brillaban con una determinación inquebrantable. Mamá entró en la casa y sin necesidad de que yo preguntara nada, se sentó en la silla, bebió un sorbo de agua y comenzó a relatar toda la historia ocurrida en la cafetería. Cada palabra de mamá era como una escena de película en cámara lenta, recreando el descaro y la codicia sin fondo de mi ex esposa. Mamá contó cómo ella había actuado fingiendo arrepentimiento para luego quitarse la máscara y exigir la división de los bienes. Lo contó con una voz grave y triste, mezclada con dolor por la crueldad humana. Al escuchar esas cosas, para ser honesto, mi corazón no se agitó ni me sorprendí. Me quedé sentado en silencio, asintiendo levemente. Ya lo sabía, mamá, dije en voz baja. Conozco demasiado bien la naturaleza de esa mujer. Una vez que el amor se agota, ella solo conoce el dinero. Su regreso esta vez yo ya había previsto que no era por sentimentalismo, sino un plan de búsqueda de tesoro calculado meticulosamente. Pero escuchar a mi propia madre confirmarlo hizo que una amargura subiera a mi garganta, no por mí, sino por mamá, quien tuvo que presenciar y soportar directamente los insultos de quien alguna vez fue su nuera. Al verme en silencio y cabizbajo, mamá pareció comprender el dolor en el corazón de su hijo. No habló más de ella. Mamá se acercó suavemente, extendió sus brazos delgados pero cálidos y me abrazó fuertemente contra su pecho. El abrazo de mamá. ¡Ah! ¡Qué paz tan inmensa! ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que me sentí tan pequeño en los brazos de mi madre? Ella me dio unas palmaditas suaves en la espalda, rítmicamente, como queriendo sanar las heridas del corazón y aliviar la presión invisible que yo estaba cargando. Mi hijo ha sufrido mucho, susurró mamá con la voz temblorosa. En ese momento toda la fortaleza que yo intentaba aparentar pareció desvanecerse, dejando solo el amor maternal sagrado calentando mi alma. Mamá me consoló diciendo que no estuviera triste ni decepcionado porque una persona como ella no merece que perdamos ni un segundo más de nuestro tiempo preocupándonos.
Recibiendo fuerza del calor de mi madre, levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos con una determinación sin precedentes. Tomé las manos de mamá y le dije: «No te preocupes, mamá, estoy bien, la enfrentaré. No tengo miedo de nada». Esas no eran palabras vacías. Antes fui débil, antes dejé que ella me dominara por respeto, pero ya no. Tengo mi honor y, lo que es más importante, tengo seres queridos que proteger. Le dije a mamá que, sin importar cuántos trucos sucios use ella, o cuánto amenace o acose, me mantendré firme como un roble ante la tormenta. Solo necesito que la familia de Huyen esté en paz, solo necesito que la sonrisa de la pequeña Maya no se apague, y por eso me esforzaré 100.000 veces más, afirmé. En esta batalla, mi mayor motivación es Huyen. Esa mujer ha sufrido demasiadas desventajas y no permitiré que nadie, especialmente mi exesposa, llena de malas intenciones, la lastime una vez más. Seré el escudo, la muralla más sólida para detener todas las olas fuera de la puerta, manteniendo la paz completa en nuestro pequeño hogar. Al escuchar esas palabras sinceras desde el fondo de mi corazón, los ojos de mamá brillaron con orgullo. Ella sabía que su hijo realmente había madurado, que sabía cuáles eran los verdaderos valores que debía proteger. Mamá apretó mi mano con más fuerza, asintiendo con total confianza. Ella se puso completamente de mi lado sin dudarlo. «Así es, hijo, debes ser fuerte. Mamá siempre te apoyará», dijo. Y luego, la voz de mamá se volvió más tierna que nunca al mencionar a Huyen. Deseó que yo la tratara muy bien, que compensara los días difíciles que ella había pasado. «Huyen es una buena chica, debes valorarla. La felicidad de tú y Huyen es también la felicidad final de mi vida». Sus consejos quedaron grabados profundamente en mi mente. Antes de terminar esa emotiva conversación, mamá hizo una promesa, un compromiso que me hizo sentir más seguro que nunca. Me miró y dijo con firmeza: «Tú preocúpate de lidiar con lo de afuera, y en casa déjamelo a mí. Prometo que siempre estaré detrás, siendo la retaguardia más sólida para apoyarte. Cada vez que te sientas cansado, recuerda que todavía tienes a mamá». La promesa de mamá fue como una medicina espiritual invaluable. Sé que no estoy solo. Esta batalla puede ser larga, el acoso de mi exesposa puede volverse más feroz porque no logró su objetivo, pero con la unidad de madre e hijo, con el amor que se extiende en esta casa, estoy seguro de que el bien vencerá al mal. Juntos superaremos esto para proteger la felicidad que merecemos. Gracias a la gran familia por siempre escuchar y apoyar a Ye. Esperen con ansias las próximas acciones de Ye. Trong trở lại với kênh của Đệ và Huyền. Chào mọi người. Trước hết thì Đệ và Huyền cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi Huyền trong suốt thời gian qua. Như mọi người đã biết, vợ cũ của Đệ tiếp tục có những hành động gây rối, phá hoại đến sự hạnh phúc của gia đình Đệ và Huyền. Liệu lần này thì cô ta sẽ làm gì nữa để tiếp tục phá hoại hạnh phúc của gia đình họ? Sau khi cô ta nhận được sự trả lời cứng rắn của Đệ về việc Đệ sẽ không nhiều bất cứ tài sản nào cho người vợ cũ để chấp nhận đơn ly hôn, thì cô ta đã đến nhà bố mẹ của Đệ và cô ta muốn đến mong sự tha thứ của họ và mong họ sẽ tha thứ cho cô ta. Nhưng cô ta đâu biết rằng khi cô ta đã phản bội anh Đệ để đến với người đàn ông khác, thì anh Đệ đã tìm được Huyền, và bố mẹ của anh Đệ thì cũng rất là
là thích con người của Huyền. Và bố mẹ của Đệ nói rằng là cô ta hãy tránh xa Đệ và gia đình mới của Đệ ra và mong cô ta đừng làm phiền đến họ. Lúc cô ta về, cô ta đã muốn thuyết phục thay đổi Đệ một lần nữa. Cô ta đến gặp Đệ và mong Đệ thay đổi và quay lại với cô ta. Nhưng Đệ không đồng ý vì lần trước cô ta đã phản bội Đệ đi theo một người đàn ông khác. Và bây giờ cô ta lại quay về và muốn như vậy. Đệ không đồng ý và từ chối cô ta một cách dứt khoát để trở về với Huyền.